El diablo es un ser despiadado que busca destruirnos. Es un ser real. Cuando coge y me empuja y me tira contra la pared y casi me deja sin respiración. Puede manifestarse en hombre, puede manifestarse en mujer, en un perro, en moscas. Se puede manifestar como una sombra. Los crucifijos se voltean, se estallan las tazas, se totean los vidrios. Hay quirokinesis, que es se prende fuego en un lugar y después se apaga, y en un momento de que estamos haciendo el exorcismo todo salió a volar, todo lo del altar, el Cristo se partió, todo empezó a volar por diferentes lugares. El demonio. ¿Existe el demonio? En este video podcast vamos a hablar con uno de los exorcistas más famosos de América Latina. Vamos a conocer casos increíbles. Vamos a saber cómo están organizados los demonios. ¿Qué señales hay de infestación, de posesión en las personas? Esto va a estar asombroso. Por primera vez vamos a grabar esto en un programa especial. Así que abróchese los cinturones y escuche y vea hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y estoy nada más y nada menos que con un exorcista, un sacerdote, alguien que tiene una historia de vida fabulosa que también vamos a conocer. Nos ha pasado de todo, quiero decirles que ya habíamos hecho esta entrevista y en la mitad, cuando hablábamos del demonio, justo cuando estábamos hablando del diablo, se borró todo y nos tocó volverla a hacer y tenemos que volver a comenzar en este momento. Y quiero decirle, padre, gracias por estar acá. Padre Andrés Tirado, arzobispo Andrés Tirado. Gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Muchas gracias, Esteban, por invitarme a tu podcast. Es impresionante lo que nos acaba de suceder, ¿no? Y siempre, ¿no? En las entrevistas y eso siempre pasan cosas insólitas porque es que el enemigo se manifiesta. Nunca me ha pasado, padre, nunca. Vea, yo he grabado aquí cantidad de podcasts y todos los equipos funcionan y se borró toda la grabación. Pero vamos a volverla a hacer. Le pido disculpas, le pido muchas disculpas. Los que nos están viendo, esto no está preparado, simplemente nos pasó. Habíamos grabado, habíamos hablado, y justo cuando estábamos hablando de los demonios, de Luzbel, del gran demonio, de aquel que se rebeló contra Jesús de Nazaret y contra Dios y sus legiones que poseen, y estábamos preguntando si hay demonios machos y hembras y demás, justo ahí algo pasó, el sistema de sonido funcionó bien, pero se expulsó la tarjeta y se borró todo. Y no importa, vamos a seguir. No importa que nos lo impidan, vamos a seguir adelante. Padre, volvamos a comenzar. Usted es un joven cuando era muy niño, estaba viviendo una vida. ¿Cómo fue usted, cómo pasó usted de ser un muchacho que tenía muchos sueños a convertirse en un religioso? ¿Qué lo hizo ir por la vocación? ¿Qué lo hizo buscar la palabra del Señor, la palabra de Dios? ¿Y qué lo hizo enfrentarse al demonio? Porque usted se enfrenta al demonio. Espero que no vaya a botar de nuevo la tarjeta. que no, que no se vaya a borrar de nuevo, es que es muy raro. Vamos a hablar del demonio y seguramente no van a pasar cosas. ¿Cómo usted se convirtió en sacerdote y cómo usted se convirtió en un sacerdote que lucha contra el diablo? Bueno, hay dos momentos muy importantes. Uno es a los 14, 15 años, que es la conversión, yo lo llamo así, donde una familia con problemas, dificultades económicas, necesidades, me había refugiado en lo que es los amigos, el parchecito, las pandillas. Entonces, al ver que muchos terminaban mal, muertos, en la cárcel, en la indigencia, pues esto me eh, causó una gran reflexión. Y en una de esas borracheras de noche, por allá hubo hasta balacera ese día, tuve una visión de la Santísima Virgen y eso fue como el detonante para decir, usted tiene que empezar a cambiar este ambiente porque no va para ningún lado. Entonces me invitaron a unos grupos scout, me invitaron a unos grupos de parroquia. La visión mía de Dios era una visión muy lejana, él por su lado, yo por el mío. No me gustaba los sacerdotes, no me gustaba la Eucaristía, no lo veía muy ajeno a mi vida. Entonces, en estos grupos que yo iba, porque el ambiente era diferente, los muchachos, las muchachas, iba mucho por las muchachas. Entonces era, era muy interesante.
Entonces, me empieza a llamar la atención y a estar en estos grupos parroquiales y que catequesis, que primera comunión, que Semana Santa, que el grupo misionero. Entonces me dicen, ven, los de la comunidad en que estoy en la parroquia, lo vemos a usted lunes, martes, miércoles, de domingo a domingo acá, muy activo en los grupos juveniles. ¿Usted no le gustaría tener una experiencia vocacional? Eso me causó mucha curiosidad porque no lo había tenido en mi mente, en mi proyecto. Yo solo iba porque me sentía lleno y tenía unos amigos, un grupo de amigos diferente. Empiezo a tener, empiezan a hacer los retiros, el proceso vocacional, me empieza a llamar mucho la atención y ahí empiezo el camino religioso. Años después, en una Semana Santa, viene una señora pidiéndome una oración. Entonces entró y me dijo, padre, yo quiero que usted me haga una oración. Yo le dije, yo no soy padre. No importa, yo pasé, yo sentí un llamado, yo sentí una unción y yo lo veo a usted, me da confianza, yo quiero que usted me haga una oración. Yo le dije, bueno, voy a hacerle la oración para quitármela encima, era Semana Santa, tenía que correr, hacer un poco de cosas. Y me dice ella, póngame las manos. Yo le dije, pero ¿qué es poner las manos? No, usted coge su manito, la pone en la cabeza y oro. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Por qué quiere que ore? No, yo quiero que por mí, quiero tener familia, quiero tener progreso, quiero tener salud. Bueno, ahí oramos. Yo sentí un calor. Cuando se terminó la oración, ella también sintió un calor. Pero pues yo le pregunté y ella me dijo, no, yo sentí un calor. Yo le dije, ah, no, yo también, ah, muy bien. Y listo, quedó el tema así. A los 2, 3 días ella llega, exaltada, padre, es que me sané, es que no sé qué, y gracias a Dios, y yo, ¿cómo así? Primero, yo no soy padre, soy seminarista, y segundo, ¿qué fue lo que le pasó? No, es que yo estaba enferma, entonces tenía un cartapacio y me lo pasa, yo empiezo a pasarlo, a mirarlo, puros números, puros exámenes, y le dije, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? No, es que me sané, me sané. Y le dije, ¿cómo así? ¿De qué se sanó? No, es que me tenían que sacar la matriz, me iban a hacer la cirugía, estaba llena de mioma, yo quiero tener hijos y eso ya estaban hablando de cáncer y bueno, y yo le dije al médico que yo sentí como una sanación, un calor y que me hiciera de nuevo los exámenes y él me los hizo y cuando fue a ver estoy limpia, estoy bien. Entonces, eso para mí, desde una perspectiva teológica que estaba manejando la teología científico-crítica, donde todos estos fenómenos son ya delegados a cuestiones psicológicas, psiquiátricas, sugestión, efecto placebo, pues esto resetea mi mente, la conexión neuronal de entender por qué se dio ese fenómeno. Entonces, esto me deja muy impactado y posteriormente, pues en cambio de ella irse a su casa y quedarse callada y vivir la vida normal, pasa como el evangelio, uno le cuenta al otro y le cuenta a otro, y viene gente pidiendo oración. Bueno, seguimos haciendo oraciones, hay testimonios de sanación, y en uno me trae una mujer que dicen, pues, padre, necesito, yo que no, que soy seminarista, hágame una oración. Entonces, al imponerle la mano, ella empieza a gritar, a desesperarse, tiene que agarrarla entre varias personas porque se vuelve como agresiva y como a gritar desesperada. Instintivamente, eso lo llaman los exorcistas el don de discernimiento, pero a mí nadie me había enseñado nada de eso. Sale de mí y le pregunto, ¿cómo se llama? Porque en mi mente yo dije, esta entró en un delirio, entró en un pánico, voy a tranquilizarla, le voy a decir, bueno, a ver, empezar a entablar una conversación. No le voy a decir. Entonces yo, ¿cómo así? Y se puso más agresiva, tuvieron que cogerla entre varios. Entonces yo seguí haciendo la oración y le dije, ¿cómo se llama? Ya más increpado, más fortalecido en la oración. No le voy a decir. Cambió la voz, se volvió más gutural, se volvió masculina, porque uno detecta inmediatamente el cambio. Y le volví a preguntar, había algo, ya después racionalizando lo dije, yo, ¿por qué pregunté esas vainas? Y le dije, ¿cómo se llama? Me dijo, Mauricio. Y yo le dije, pues, pero, ¿qué pasó acá? Instintivamente le volví a preguntar, ¿usted por qué, cómo fue que yo le dije?
¿por qué está ahí? O algo así le pregunté. No, porque no se va. Ya no me acuerdo cómo fue, porque después vinieron otros. ¿Por qué está ahí? No, no me voy a ir. O en otra pregunta, ¿usted por qué está ahí? No, es que a mí me mandaron. Entonces, en ese lapso, le hice otra oración y como que ella se desvaneció, volvió en sí y yo le pregunté, ¿está bien? No sé qué, sí, no sé qué. Mire, pasó esto y esto. No, pero yo no me acuerdo, yo no sé. Entonces los familiares me dijeron, no, es que lo que pasa es que ella está poseída. Han ido donde otros exorcistas, sacerdotes y ella tiene eso hace mucho tiempo y a ella le hacen oraciones y se calma, por eso la trajimos. Dura un tiempo y vuelve el Chucky y se le alborota, como le digo yo familiarmente, cómicamente. Em, entonces se fue. Tiempo después volvieron a traérmela, pero eso ya es una historia porque ahí tiene que ver por qué le hicieron ese trabajo de brujería y de ahí empezó a llegar mucha gente. Entonces eso me obsesionó para buscar en el mundo paranormal, místico y espiritual el por qué se dan esa fenomenología, por qué esa persona llegó, por qué esa entidad se manifestó, si era esa entidad o era un problema psicológico, psiquiátrico, problema de doble personalidad, una esquizofrenia. Yo tenía que profundizar y saber, pero como me venían llegando más casos, entonces eso me ayudó para profundizar y ver, no, lo que sucedió no fue mentira, es algo real. Después, con ese mismo caso, se van a conocer y se van a encontrar cosas que van a ratificar que era un caso, está un caso de posesión, un caso de un bebedizo que le hicieron, una expareja que tuvo, bueno, pero eso es otro caso, un día estos lo podemos hablar. Pero el hecho es que desde ahí me obsesioné por el mundo paranormal, por la posesión, el exorcismo, por todos estos fenómenos que trascienden a lo que la ciencia nos explica. Yo soy un hombre de fe, un hombre de ciencia, un hombre de ciencia, un hombre de fe, y obviamente la teología que me enseñaron era una teología científico-crítica, donde todos estos fenómenos salen del contexto y se mira desde un ámbito humanístico, científico, antropológico, filosófico, sociológico, mitológico, pero nunca algo real. Nada que se llegara a materializar de esa forma. Entonces, de ahí empieza como mi caminar hacia estos temas. Padre, antes de que nos cuente, porque nos va a contar más adelante cosas como cuáles son las señales de las posesiones, sobre un poco sobre brujería, cuáles son los exorcismos más fuertes que usted ha vivido. Antes de eso quisiera preguntarle sobre el demonio en sí. Hay gente que dice el diablo no existe y hay otros que dicen decir que el diablo no existe o creer que el diablo no existe es un triunfo para el demonio, porque él no quiere que sepamos que está ahí. Y también dentro de los mismos sacerdotes hay algunos que dicen, no, es una figura alegórica, eso lo pensaban en el tiempo de los romanos, y otros sacerdotes dicen, existe y puede modificar las cosas, puede presentarse como un ser humano, puede engañarnos, siempre está tentándonos. Quisiera preguntarle sobre esa figura, sobre el diablo. Usted que se ha enfrentado al diablo, ¿quién es el diablo? El diablo es un ser despiadado que busca destruirnos, es un ser real. Pero es cierto, hay sacerdotes que podríamos clasificar dos corrientes teológicas, la científico-crítica y la carismática, o la vivencial, que yo la llamo así. Entonces, como son experiencias tan vividas que racionalmente no hay cómo explicarlas, hasta que el ministro de Dios no está al frente de estas circunstancias, lo que comentaba en este caso de la sanación y después de la manifestación de este ente en esta mujer, pues es difícil entender y comprender. Entonces, en la teología científico-crítica se ve la figura del demonio entre las religiones, en la historia, en lo que es aún en la política, en la mentalidad de diferentes periodos de la historia, bajo la sociología, la antropología, la filosofía, mitología y folclore, pero en la teología vivencial sí creemos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Él fue un gran dramaturgo, fue un gran exorcista en su tiempo. En el tiempo del primer siglo habían varios exorcistas itinerantes, pero el que más sobresalió fue Jesús. Los judíos y los pueblos semíticas y mesopotámicos, aún Egipto y África, y todas las religiones y espiritualidades hablan de los demonios, hablan de la posesión, hablan de los exorcistas, cada uno con su matiz,
con su interpretación y su forma de realizar las cosas, pero no se ve desde que es un mito, una leyenda solamente, un concepto filosófico o literario, sino que es un ser. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo con los sacerdotes que hemos tenido encuentros y ellos me dicen, no, es que yo no creo en el demonio. Yo le digo, no, está bien, es su racionamiento porque usted no ha experimentado lo que yo he experimentado. Y segundo, porque desde el ámbito que nos han vendido esa imagen de marketing, si la podemos llamar así, medieval, está completamente desfigurada la imagen del demonio. Entonces, hay una teología que se va desarrollando con los padres de la iglesia, hay una teología que se va manejando a través de la historia del cristianismo primitivo, diferentes expositores como Santo Tomás, San Anselmo, San Agustín, San Jerónimo, por ejemplo, y padres de la iglesia comentándonos sobre la demonología, angelología y demonología. Pero ya en la Edad Media hay como un fraccionamiento de esa teología y les dan propiedades y facultades al demonio, lo ponen como una estrella del estrellato. Entonces, la dimensión no es que Dios es grande y poderoso, creador de todo, lo visible y lo invisible, y que el demonio o los demonios, porque es que a veces solo lo encasillamos, y eso es una cuestión medieval también, solo lo encasillamos con el demonio, es un ángel que fue rebelde, que se alejó, quiso darle golpe de estado al Señor, a Dios. Entonces en la Edad Media lo que hicieron fue unificarlos, ponerlos al mismo nivel. Y eso es un craso error porque Dios es creador de todo. Entonces le dieron más protagonismo al demonio. Eso tiene que ver una cuestión política, económica. Cuando impresiona el Imperio Romano, la iglesia toma su lugar juez, señora, administración, economía, política, y también hay un retroceso en la humanidad. El feudalismo se desarrolla, problemas culturales, educacionales, hacen de que se le dé unas propiedades tan grandes al demonio y la Inquisición, la Santa Inquisición, empieza a tener un papel fundamental con la persecución de los que no pensaban igual que la iglesia, con lo que llamamos las brujas, que sí habían brujas, pero habían otras que no eran brujas, y entonces vamos a quemar y vamos a perseguir, y entonces el demonio ya va a tener un poder sobrenatural sobre todo. Obviamente, el demonio sí tiene un poder, porque él no pierde su naturaleza angélica. Él está en otra dimensión para que lo podamos entender. Y cuando se manifiesta en esta dimensión, Él puede llegar a materializarse y a materializar muchas cosas y manifestaciones. Pero el poder de Dios es supremo a todo eso. El poder de Jesús es supremamente diferente. Usted ve en la Escritura, usted nunca va a encontrar en la Escritura que es que el demonio está con llamas, el tridente y los cachos. Esa fue una configuración de la Edad Media, que tiene todo un proceso de simbología semiótico que se fue desarrollando a través de los años. Entonces, cuando me dice, mire, monseñor, yo no creo en el demonio, yo le dije, sí, bueno, bajo la perspectiva histórica, clásica, filosófica, antropológica, mitológica, está bien, pero usted no puede llegar a negar una realidad que usted no ha experimentado. Entonces lo invito, venga papito, vamos a sacar un Chucky, vamos a hacer un eso. No, padre, déjeme así, no, dejemos así, tranquilo, no, dejemos así. Entonces, mm, racionamiento, la idea como tal, concepción a una realidad, pues las cosas cambian mucho. Pero sí, el demonio es un ser que se manifiesta, pero muchas veces por ese mal enfoque de la Edad Media, pues le hemos dado unas propiedades protagónicas que no tiene. Monseñor, usted ha estado siempre haciendo exorcismos en los últimos años, ha estado en contacto mejor con esta criatura, con este ser. Hay muchas personas que dicen que no existe, otros dicen que es invisible, otros dicen que se manifiesta, otros dicen que a veces aparece como un ser humano, que es seductor, que a veces también nos influye. Hay un periodista español que fue muy famoso, que se llama Miguel Blanco, es muy famoso. Él dice que fue a Haití y en Haití estuvo en una celebración de la religión del vudú. El vudú es una religión. Y entonces el húngaro sacerdote se colocó frente a él, puso una caja
y dijo, voy a invocar un demonio y voy a meter un diablo en esa caja. Y él decía, este es un Charlatán, charlatán, un falso. un falso. Sí, sí, sí. Pero él dice que la caja se empezó a mover. Dijo, adentro de tener un gato, de tener un mecanismo, de tener amarrado una cuerda, de tener algo. Y decía, la caja se movía de un lado para otro. Entonces ese periodista de pronto se quedó mirando y le dijo, yo quiero verlo, quiero ver el diablo, porque usted dice que ahí hay el diablo, quiero verlo. El sacerdote dijo, no, tal vez no, porque tengo que pedirle permiso. Los diablos son inteligentes, tenemos que decirle que le vamos a dar algo. Entonces dice que le dan, entonces meten debajo de la caja ron, le meten cosas y además le prometen almas. Y entonces el demonio dice dentro de la caja, sí, quiero que me muestren. Este periodista muy famoso de España dice que ven cómo levantan la caja y sale como un ser chiquitico, como un ser humano pequeño que estaba ahí metido, que tenía los ojos amarillos y con una mirada de odio muy fuerte. Y después se fue que él lo vio, que él vio al diablo. ¿Usted ha visto al diablo? ¿Cómo es el diablo? Bueno, nosotros debemos de entender de que no es solo el diablo. Eso es un problema medieval, que cambiar esa mentalidad es muy tremenda porque también la parte literaria, histórica, cultural y de arte nos lo muestra como un diablo, como uno, y son legión, son muchísimos. En el Evangelio de San Lucas vemos cómo el de Gerasa, el endemoniado Gerasa, eh, Jesús se manifiesta y le da la orden entre a una piara a 1000 cerdos que se botaron por el acantilado. Ahí fueron que se le fueron encima y le dijeron, no, váyase porque nos va a acabar acá el negocio. Tienen que irse, nos dio miedo que hiciera ese exorcismo. Entonces, debemos de entender de que la historia de la demonología es una historia muy compleja y que en varias épocas no solo está la del cristianismo, catolicismo, sino que el pueblo judío tiene su historia, los pueblos semitas, mesopotámicos, aún los egipcios y de otras latitudes tienen su historia. Entonces, la que compartimos con los judíos es la de Luzbel, Lucifer, el lucero de la mañana, un ángel poderosísimo, un arcángel, uno de los más importantes, el cual se dedica con sus legiones, o sea, legiones. Este término, hay muchos términos que son tomados del Imperio Romano, porque se desarrolla en el Imperio Romano el cristianismo primitivo. Entonces, legión, habían legiones de 3000, 4000, 6000, 10000. En varias épocas cambiaba ese número. ¿Pero a qué se refiere? A miles. Entonces, estas legiones estaban con Lucifer, Luzbel, Lucero de la Mañana, y él se revela porque cuando él termina todo el proyecto que Dios le da de los universos, los planetas, la Tierra, todo lo que se está organizando, ve que el Señor crea al ser humano y le dice, bueno, venga, ¿cómo así que usted le va a dar potestad de tener decisión, el libre albedrío? Le da poder para crear cosas, inteligencia. ¿Y a mí qué? ¿Nosotros qué? Y a Jesús, ¿cómo así que a Jesús su Hijo le va a entregar todo lo que se creó? No, yo me voy en contra. Entonces hay una revuelta interna, un golpe de Estado donde quieren sacar a Dios, pero obviamente Dios es el creador de todo, entonces no pueden contra eso. Entonces, una facción de esos ejércitos celestiales, tantos del enemigo de Lucifer como de Miguel, Rafael y Gabriel, vienen al encuentro. Entonces saca su espada San Miguel y ¡fua! Como lo dice Esteban, y son expulsados, son encapsulados en otra dimensión. Entonces, tenemos que entender que la demonología no es tan coloquial como la conocemos o nos lo muestra el cine o la televisión o los escritos, la literatura. Entonces, sí hay una organización interna, del mayor al menor. Ellos guardaron la misma estructura que tenían en el reino de los cielos, pero una estructura de poder y una estructura de miedo, de sometimiento, muy diferente a la estructura angelical, que es por amor, por servicio, por misión. Ellos la toman al contrario y tienen su organización. Lo que pasa es que los diccionarios infernales, los diccionarios de demonología, en diferentes épocas han cambiado la visión de esa organización según la coyuntura social, geopolítica. Entonces, en el inicio del cristianismo, el emperador era la máxima autoridad. Entonces, llamemos emperadores a los demonios más altos. En la Edad Media, entonces el feudalismo, entonces llamémoslos principados.
llamémosles cortesanos, llamémoslos. Entonces les dan una organización, les ponen nombres, hasta dibujos, crean la figura de ese demonio y sus propiedades para que puedan la gente como comprender un poco más a qué se dedican los demonios y cómo están organizados, pero no es de todo cierto esas clasificaciones que hacen de la demonología. Lo que sí es que sí hay demonios de diferentes niveles. El vudú, la magia negra, los cultos satánicos, las diferentes ramificaciones del ocultismo, por lo general hacen varios rituales para invocar ciertos demonios, que no son los más altos, porque los más altos hay que hacer rituales más altos, más complicados, y como lo decía el ejemplo que ponías de Miguel, eh, son inteligentes, no se presentan así porque así. Por eso en la Edad Media se desarrolla los grimorios, la mayoría de rituales de invocación satánica, tomados retazos de un lado, del otro, entonces componemos estas colecciones donde, bueno, vamos a hacer el pacto con el demonio. Yo necesito plata, carro, beca, la mujer está, el reconocimiento, entonces vamos, me voy a poner en la punta de una montaña en tal día o en 4 caminos en el otro, y entonces voy a hacer la invocación y el ritual, pero eso no es que sea así como tal. Entonces también sí se mezcla bastante la mitología, el folclore, ideas preconcebidas, y claro, en el mundo teológico, y cuando a mí me invitan a charlas académicas, tengo que estar con ateos, tengo que estar con otros de otras religiones, con sacerdotes de diferentes líneas, de diferentes iglesias, pues cada uno muestra su punto de vista, un poco más sociológico, antropológico, filosófico, que son muy respetables y está bien, porque todo eso compone la dimensión del ser humano. Pero los que nos hemos enfrentado al demonio sí lo hemos visto. ¿Cómo se ve? Él se puede materializar de muchas formas, él no tiene un cuerpo. Eso es otra cuestión que tenemos que entender. Los ángeles son espíritus puros, y aunque fueron expulsados del reino de los cielos, él sigue teniendo naturaleza divina, por lo tanto no es físico. Entonces, por eso en los ángeles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se manifiestan de muchas formas, pero no quiere decir que sean de esa forma como tal. Entonces, en la Edad Media desarrollaron una visión de cachos, cola, cuerpo, piernas de carnero, una síntesis de otras culturas para decir, mire, este es el demonio, porque usted no lo va a encontrar así en la Sagrada Escritura, en ninguna parte lo va a encontrar así. Describen cómo es el enemigo. Cuando Jesús se va al desierto, se le aparece a tentarlo, pero a usted no va a encontrar, no es que sacó la espada, sacó el tridente y iba a chuzar a Jesús, o es que vio que salía fuego por todo lado. Esas son concepciones de la Edad Media para darle como una visión eh, artística y también cultural y también de miedo a la humanidad. Entonces, se puede manifestar de muchas formas. Puede manifestarse en hombre, puede manifestarse en mujer, en un perro, en moscas, se puede manifestar como una sombra. Eso depende del demonio que sea, el poder que él tenga, lo que él pueda hacer en ese momento físicamente. Hablamos algo, hay un tema que a mí me gusta mucho que es la teología cuántica o cristología cuántica, en la cual la energía, la física cuántica lo habla, la energía se manifiesta y está en todos, todo está conectado y se manifiesta en todos los contextos, en todas las dimensiones que vivimos. Esos espíritus, esos demonios son energía, son espíritus, por lo tanto pueden transgreder las leyes de la física, se pueden materializar de muchas formas. Entonces, Esteban, ahorita antes de iniciar el podcast me decía, pero es que hay demonios femeninos, demonios masculinos, Machos o hembras. machos o hembras. Yo le explicaba, y vuelvo a hacer la explicación, de que los ángeles no tienen sexo. El sexo es algo cuando usted se encarna biológicamente, o usted es niño o usted es niña, ya su sexualidad es otra cosa, eso ya es su desarrollo personal. Pero biológicamente usted coge un cuerpo, se materializa, su espíritu entra a una materia. Como ellos no tienen materia, ellos se pueden materializar de muchas formas y no tienen sexo como nosotros los seres humanos, ni macho ni hembra. Que hay un caso muy particular y muy importante, que es los incubos y sucubos, que se dan en todas las culturas. Usted empieza a investigar y usted va a encontrar
desde los Vedas, los escritos de los chinos, de los japoneses, de los griegos, en egipcio, demonios que llegan a copular, llegan a tener relaciones sexuales, a consumir energéticamente a una persona y se manifiestan en hombres, en mujeres y en mujeres en hombres, pero no es porque ellos sean hombres o mujeres. Y en muchas culturas, por ejemplo la colombiana y en muchos otros lugares, hay cientos de relatos y experiencias donde se ha materializado el enemigo, donde dicen, no, es que es un señor que vino y apuesto, elegante, y estuvo bailando conmigo o me visitó. Entonces, no podría yo decirle que es que siempre es lo mismo. En los exorcismos en que yo he estado, ¿cómo se materializa el demonio? En el poseído, primero que todo, porque habla a través del poseído. Segundo, sí, cuando se han hecho exorcismos, se ha materializado sombras, se ha materializado como entes cuando se hace la expulsión, el exorcismo, se expulsa ese ente, ese demonio, se hace como al lado de la persona y después desaparece. Em, y en muchos casos de exorcistas han tomado fotografías, algunos videos en algunas circunstancias donde se ha materializado de muchas formas. Entonces, no podría decirles que es alto mono, en otros es alto moreno. Son experiencias que yo pues dejo en el foro interno de cada persona su realización personal y su vivencia. Padre, le quería hacer una pregunta sobre esto mismo. Usted ha hecho varios exorcismos, muchísimos. Es uno de los exorcistas más famosos de América Latina. Tiene varios libros que pueden conseguir, que pueden buscarlo usted y lo pueden conseguir. Y tiene también sus propias redes sociales que ya no las va a decir para que todo el que esté interesado lo busque. Pero quería preguntarle, cuando usted hace un exorcismo, ¿usted habla con el diablo? ¿Qué le ha dicho el diablo? Bueno, debemos de clasificar, y esto es un tema complejo porque cada exorcista tiene su metodología, va desarrollando a través. Hay una formación, por ejemplo, yo estuve en Roma en un congreso internacional de exorcistas en la Reginum Apostolorum, pero cada exorcista va desarrollándose a través de la experiencia. Hay tres pilares fundamentales: el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de Dios, del enemigo y la experiencia. Eso es lo que forma un exorcista. Y la mayoría, como no hay escuelas como tal de formación, sino que desde lo antiguo un sacerdote exorcista mayor entrena al nuevo. Eso ha sido en la mayoría de las iglesias del mundo la metodología, o que sea desarrollable el exorcista a través de las experiencias, como en mi caso. Y hay un tema muy cuestionable, es más, en los congresos que he estado, se cuestiona. Es más, el padre Gabriele Amor, que es uno de los más conocidos, el más famoso, en el 99, en el libro Psicología y Psiquiatría, donde pues habla de la parte psicológica, de la parte espiritual, psiquiátrica y espiritual, niega de que hayan espíritus desencarnados, pero en el año 2010, en el libro Memorias de un exorcista, cuando lo entrevistan, él dice, miren, los congresos de exorcistas hemos tenido una pugna que eso va a ser para el futuro. Él lo profetiza, que es la experiencia personal de cada uno. Yo tenía una experiencia diferente, lo dice él, pero después de ver muchos casos y de ver muchas experiencias de otros exorcistas, porque él es uno de los que funda la Asociación Internacional de Exorcistas, y estos simposios que se hacen una vez al año, son como 5 días, ahí en Roma, donde varios exorcistas intercambian conocimientos de que sí es posible la infestación, la vejación por un ente, un espíritu, no solo demoníaco, sino de un desencarnado. Entonces, a todo esto, ¿a qué voy? A que en mi experiencia personal y de muchos otros exorcistas, como el padre Fortea, el padre Javier, bueno, hay muchos exorcistas que tienen esa misma perspectiva de que no solo los demonios pueden vejar, infestar o posesionar una persona o un animal, sino que hay espíritus desencarnados. Personas que no alcanzaron un nivel espiritual y quedan como el arzobispo Manuel Milingo lo hablaba, como un mundo intermedio, ni allá ni acá, otra dimensión, que lo llamamos nosotros el purgatorio, aunque el purgatorio, esa palabra usted no la va a encontrar en la Sagrada Escritura, no está, pero es una tradición que nosotros tenemos, bíblica y teológica, donde antes de ir al reino de los cielos usted tiene que pasar una purga, una limpieza,
y que hay diferentes niveles. Y en esos niveles están la mayoría de todos nosotros que tienen que pasar por ese lado. Es más, el Padre Pío también en una de las apariciones posteriores habla que él tuvo que pasar por el purgatorio también, siendo que es un santo de alto nivel. Entonces, hablemoslo, o yo lo discrimino, lo organizo de la siguiente manera. Tipo A, desencarnados, espíritus que vivían como usted, como yo, que no alcanzaron un nivel espiritual y quedan como en otra dimensión. Almas errantes, almas fugitivas, si le quiere llamar así, almas que no encontraron la luz. Tipo B, ángeles caídos, demonios. Y C, podría yo, bueno, este es un tema más amplio, que son seres creados por el enemigo, duendes, hadas, gnomos, todo este tipo de cosas. Pero eso es un tema ya más amplio, más diferente. Entonces, por lo general se dan ese tipo de posesiones. A, desencarnados; B, demonios; y C, pues de otra categoría. La mayoría de los exorcistas tenemos, o en mi caso, tenemos posesiones de tipo A. Muchas veces mandadas por trabajos de brujería, muchas veces que han jugado la tabla Ouija o invocación, o que estaban en una casa y había una infestación y se les metió el Chucky. Hay muchas películas desde hace 20 años que vienen relatando historias reales, una familia que está muy bien, que les queda una herencia o que compran un remate y se van a la casa y entonces la empiezan a organizar y que se sienten felices, y después del tiempo empiezan a salir los aliens, los depredadores, la loca de la Anabel, el Chucky, y termina en una vejación y termina una posesión. La mayoría de estos casos, sea por brujería, sea por pacto, sea por invocación, sea por contaminación, como el caso de estas casas o estos lugares, es el más frecuente. Entonces, cuando yo estoy en un exorcismo, primero, la metodología en que yo trabajo es: la persona llega, ya se ha descartado todo lo psicológico, lo psiquiátrico, lo biológico, ya han pasado por cualquier cantidad de médicos para descartar esa parte. Después, la mayoría han pasado han ido del brujo, han ido del sacerdote, del pastor, entonces ya hay un camino ya ganado. Entonces empezamos a hacer varios tratamientos, procesos espirituales. A lo último se hacen los exorcismos, puede ser uno, puede ser varios. Entonces la mayoría de los exorcismos son de tipo A, espíritus desencarnados. Entonces estamos haciendo el exorcismo, estoy haciéndoselo a su merced, y su merced entra en un estado alterado de conciencia y emerge una doble personalidad, como el caso de la oración que le comento, que se manifestó un hombre en el cuerpo de una mujer. Igual, estoy haciéndole a Esteban el exorcismo, usted entra en un estado alterado de conciencia y se manifiesta y dice: yo soy Margarita. Entonces digo: ¿y cómo así? ¿Qué pasó? Entonces empiezo: bueno, ¿usted por qué está? No, es que a mí me mandaron; no, es que yo me le entré; no, es que viene una cadena genealógica, un pacto satánico de los abuelos. Bueno, es que hay varias formas de que entre a ser posesionado un ente a una persona. Entonces, ¿ahí qué empezamos a hacer? Si hay trabajos de brujería, empezar a romper esos trabajos de brujería, o si cometió un error la persona, empezamos ese proceso a romper, y esa entidad se ayuda a subir espiritualmente, que salga de ese cuerpo y empiece un proceso. O sea, el exorcista no es solo saque el demonio ya, sino que también tiene una parte sanadora y liberadora y restauradora. Cuando son casos de tipo B, que son ya posesiones de demonios, por ejemplo, estoy haciéndole el exorcismo a Esteban y, y aparece Belcebú, por ejemplo. Entonces hay unas características especiales de por qué Belcebú está dentro de la persona. Y hay unos fenómenos poltergeist y fenómenos cinéticos y psíquicos que se manifiestan en esas posesiones. Entonces se ve la xenoglosia, conocer lenguas muertas, que sea fluido, que sea coherente. Entonces usted empieza a hablar en latín o en griego, y usted hace la investigación, o en arameo, y usted empieza a hacer la investigación, porque yo he trabajado con filólogos y me dicen: no, mira, ahí le está diciendo, esto es en sánscrito. Yo tuve un caso así, que fue en el cartel de la Mega, que hicimos un exorcismo, y en varios en España me ayudaron con eso, porque yo entiendo latín, entiendo algo, bueno, de griego, de arameo, no soy experto, pero algo tengo idea, noción. Pero unas frases que no entendía, entonces yo se las mandé a un especialista allá en España y me dijo: no, eso es sánscrito, hermano. Y está diciendo que no lo van a sacar y que ese cuerpo es de él.
Entonces son coherentes, no son nada cualquier palabra, sino tiene una construcción formológica de la palabra, de una frase concreta, un contexto concreto, donde usted hace la investigación y usted dice, no, pues que si hizo quinto de primaria es mucho, hermano. Y no hay antecedentes de que genéticamente los papás viajaran, estuvieran en la India para uno decir, no, es que fue genética, fue material genético ahí grabado. Entonces, xenoglosia, hablar lenguas muertas, fluidas, con una respuesta hasta bíblica, teológica, a lo que uno les está preguntando. Sansonismo, tintanismo, que usted tiene que coger entre 4, 5, 6 personas porque la fuerza descomunal, ya pasando lo que es la adrenalina, la dopamina, toda esa cuestión, sugestión, porque es que uno ve biológicamente, yo he tenido casos de personas que el deterioro es tan grande, pesaban 80, 90 kilos, y llegar a 30, 35 kilos que tienen que cargarlos porque no pueden sostenerse y tener que entra en posesión, en estado de posesión, y tienen que cogerlo entre varias personas porque la fuerza que desarrollan. Una vez un niño de 8 años, estamos haciendo, me lo trajeron del Putumayo, em, levitación, 30, 40 centímetros. Igual la levitación es un fenómeno que se puede comprobar científicamente, hay varias causas, pero en esta causa fue por posesión. Y lo tenían entre varios, flaco, 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 8 añitos. Y entonces yo me acerco, yo no, pues eso fue de los primeros exorcismos, yo, esto es batiendo fácil, eso no, no lo cojan, déjelo quieto. Cuando coge y me empuja y me tira contra la pared y casi me deja sin respiración. Entonces tuvieron que cogerlo entre 4 macancanes grandes para poderlo dominar de la fuerza que tenía. Entonces son fenómenos, precognición, ver cosas, saber cosas, comentar cosas que nadie sabe, personales de uno de los que están ahí asistiendo al Ministerio de Liberación y Exorcismo. Entonces son varios señales que se manifiestan en estos tipos de casos de posesión, que hasta que usted no está ahí, pues obviamente usted no los va a creer y no va a entender y comprender. Entonces, la mayoría de los exorcismos son de tipo A. Entonces, ¿qué hay en esos exorcismos? Fuerza, un poco de sansonismo, titamismo, un poco, vómito, vomitan muchas cosas, se materializan muchas cosas, gritan, entran en un estado alterado de conciencia donde emergen una o varias entidades, varios espíritus. Los de tipo B, que son los demonios, los ángeles caídos, son muy complejos de encontrar. De 1000 exorcismos, uno tal vez. Tal vez. Eso lo hablan los grandes exorcistas y yo me sumo a esa misma experiencia. Entonces, hay muchos la investigación paranormal, el poder investigar y el poder controlar esos fenómenos es muy difícil, porque usted no sabe si realmente este exorcismo que usted va a hacer, lo hemos grabado ahí en el cartel de la Mega con Daniel, por ejemplo, que lo hemos hecho en vivo, usted no sabe si va a ser un B o va a ser un A. Lo más seguro es que sea un A, pero puede ser que en un momento dado se desarrolle un B y eso sea más complejo. Padre, quisiera preguntarle, usted ha hecho miles de exorcismos, cantidades, lleva años, décadas haciendo esto. Quisiera que me contara, y le voy a preguntar directamente, ¿cuál es el exorcismo más extraño, el peor, donde han pasado cosas más raras que usted haya vivido? Pues yo he presenciado de tipo A y tipo B y tipo C. El tipo B se presentan muchos fenómenos, por ejemplo, la levitación. Yo he visto levitar varias veces. Por ejemplo, que vomitan y se materializan objetos, llaves, puntillas, animales. Una vez vomitó una muchacha una lagartija, por ejemplo. Em, y a ella, por ejemplo, le hacían TAC resonancia porque tenía un problema de estómago y se estaba secando. Y fue un bebedizo que le dieron precisamente para que ella se enfermara. Y empezó a enfermarse y a enfermarse y ella sentía que algo le caminaba y que le comía por dentro. Y eso la desespera, sobre todo en la noche, no la dejaba dormir, se estaba enloqueciendo. Y le metían cualquier tipo de medicamentos para dormir y no le servía. Para dormir un caballo y no le servía. Entonces me la llevaron y en la primera oración, pues, después de empezar tratamientos y procesos, la primera oración le puse el Cristo y empezó a moverse, a salir una bola así por todo eso. Yo quedé impresionado.
y empezaba como a salir así, estilo Aliens, si se acuerda de la película, ahorita están dando la nueva versión. Entonces, y sentía que le rasguñaba y que como que esa cosa como que quería desgarrarla por dentro y sentía y lloraba y gritaba. Yo dejé así y cuando ya pasamos el tratamiento, hicimos el exorcismo, ella sentía cómo le iba subiendo y como yo estaba preocupado porque, bueno, la mayoría de veces me ayuda un médico, pero a veces puede, a veces no, a veces un enfermero, porque siempre hay que controlar muchas cosas. Entonces, estaba quedándose sin respiración. Cada vez que yo le pasaba el Cristo, empezaba así y se ponía morada y entonces le tomábamos signos vitales, no, esta vez se está desaturando, un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio y quedó ahí, porque sí ha pasado en exorcismos que sí se ha muerto gente. Entonces, ahorita me preguntas que está curioso, quiero saber. Entonces, empezamos a hacer de nuevo la oración y en un momento dado botó, escupió ¡fua! Y sintió un descanso y ahí estaba en el piso un pedazo era como la etapa antes de volverse un sapo, como una lagartija tirando a una cosa ahí, Como un renacuajo. algo así, pero así de este tamaño. Y ahí ella empezó a estar mejor, ya la vida le cambió, desde el momento en que ya se le hizo el exorcismo y ella empezó a mejorar y ya está súper bien. Así yo tengo varios testimonios de lo mismo. Fenómenos extraordinarios, cosas que uno no cree si no las vive. Por ejemplo, en las casas cuando hay infestación. Entonces, hablábamos de que hay posesión, es cuando posesiona un ente, un cuerpo. Vejación, cuando viene a martirizarlo exteriormente. No está por dentro, está por fuera y lo martiriza. Hay obsesión demoníaca que le trabaja la mente, la psiquis, todo el tiempo. Y hay lo que es infestación, cuando un demonio, un espíritu toma una casa, un lugar y dice, esta vaina es mía, aquí nadie me va a entrar. Aquí el que entre lo desaparezco. Desafortunadamente, como nosotros no sabemos de ese lugar, que eso es propiedad de estos entes, pues usted entra, dice, ay, qué casa tan bonita, qué apartamento tan chévere, vamos a vivir. Cuando pasa el tiempo empiezan a ver que hay este tipo de manifestaciones del demonio y fuertes. Entonces, tener que ir a casas, por ejemplo, donde hemos hecho exorcismos, que me acompañan mis sacerdotes, y del techo que caigan agujas, todo se llena de agujas por todo lado. Los crucifijos se voltean, se estallan las tazas, se totean los vidrios. Hay quinesis, que se prende fuego en un lugar y después se apaga. Entonces son fenómenos, aparte de la parte mental, la parte psíquica, yo soy especializado en parapsicología. Entonces, descartando todos los fenómenos humanos y psíquicos, ya hay una entidad que los provoca, toma la parte humana y la parte del lugar, la parte de la energía y la modifica para manifestarse. Ver sillas que empiezan a rodar, por ejemplo, cuando empezamos, les dijo, quién sabe que empiecen las sillas a moverse, ¿verdad? Y alguien dijo, ay no, ay no. Entonces, sí, empezar a moverse de un lado al otro. Gracias a Dios, ya con la tecnología y la ciencia, y esto hay muchas referencias en muchos lugares, sobre todo cámaras de vigilancia, no organizadas para eso, sino que simplemente se captó fotos, videos, elementos que se mueven en muchos lugares sin que nadie esté. Entonces esto pues ayuda a hacer un soporte para todas estas manifestaciones. Cada exorcista tiene sus experiencias. ¿Por qué? Porque es un mundo incierto. Usted entra a hacer una investigación, usted entra a ayudar a una persona, usted no sabe como decía mi abuelito, usted no sabe lo que le corre pierna arriba. Entonces usted no sabe con lo que se va a enfrentar. Entonces siempre son experiencias fuertes. Una vez en un exorcismo de una casa salió una plancha y se pegó contra la pared cuando estábamos haciendo un exorcismo de precatoria para plagas. Esa casa se llenaba de unas plagas, de unas arañas en un solo lugar, eran cientos. Y en ventanas eso se llenaba de moscas y había unas humedades y unos olores terribles. Y fue porque ahí hicieron cosas de satanismo. Y bueno, eso es una historia larga. El hecho es que se empezó a hacer exorcismos y bueno, la casa se liberó. Pero sí se enfrenta a mucho esta fenomenología, eh,
que uno diría, hombre, esto es de ciencia ficción, esto es de no creerlo. Por eso le digo a los curitas, camine, mijo, camine, me acompaña. No, no, padre, dije así. No, no, patriarca, dije así, yo sigo pensando en lo mío. No, ahí la teología científico-crítica es importante porque con la ayuda de la ciencia, desde 1800 hasta el primero y el segundo concilio vaticano, la ciencia se separó, peleó con la religión. Después del concilio vaticano empieza como de nuevo a hacer las paces y pues ahorita se trabajan los dos complementos, la parte científica, médica, psicológica, psiquiátrica, biológica y lo espiritual. Entonces eso ayuda muchísimo. Hay sacerdotes que me dicen, no, yo no creo en la Eucaristía, yo creo que es una conmemoración y ya. Bueno, eso ya es respetable, pero yo sí creo totalmente, porque he tenido experiencias y por fe que está el cuerpo de Cristo. Asimismo con la cuestión de los demonios y los espíritus. Padre, y hay algo que le quería preguntar, y es que usted nos ha hablado de que hay unas condiciones que hacen que la gente sea más fácilmente susceptible a la posesión, la brujería, el hacer pactos, el estar buscándolo, ¿no? Buscando al demonio, buscando al diablo. Quiero que me cuente uno de los casos más asombrosos, más asquerosos, más diabólicos, más algo lleno de azufre que usted haya vivido. Lleno de azufre. No, hay casos muy, muy violentos. Por ejemplo, hay uno de los casos que no hay mucha documentación, que es los casos de cadenas genealógicas de pactos ancestrales. Estos son muy fuertes. Este caso me traen a una muchacha, bueno, una señora, ya no es ni muchacha, es una señora. La grababan, cómo venía esa entidad. Obviamente en el video no salía la entidad, pero sí salía ella, cómo le quitaba las cobijas, cómo la ponía a hacer voces, cómo le hacía cosas. Y ella el otro día amanecía rasguñada, golpeada, eh, empezó a afectarle la parte cognitiva y la parte de salud, empezó a secarse. Una de las características de estos demonios empiezan como a drenar esa energía, esa fuerza vital, así lo llama la Sagrada Escritura, fuerza vital, fuerza de vida, es que empiezan a secarse físicamente. Pensamientos de depresión, pensamientos de querer hacerle daño a su propia familia, a sus hijas. Y entraba en esos estados alterados de conciencia, ya no recordaba qué era lo que sucedía porque era esa entidad, ese espíritu que la atormentaba. Accidentes, todo lo que usted quiera, cosas insólitas. Por ejemplo, cuando venían a traérmela, venían a visitarme, que pasaban 50 veces por la fachada de la casa donde tengo la oficina y no la encontraban, ya habían venido, que cogieron y estaban en un semáforo parqueados y el de atrás le pegó y el de adelante también y salieron a pelear unos con otros. Bueno, una cantidad de cosas que también influyen en su economía, en la salud, en la familia, deteriora su condición. Resulta que el papá de ella había hecho un pacto demoníaco. La había ofrecido a ella como primogénita, son varios hermanos, pues la ofreció a ella para poder tener riqueza, para poder tener economía, para ser fluyente, para un trabajo que él quería ascender, cosa que sí lo logró, pero la cuestión es que él muere trágicamente de una forma terrible tiempo después y pasan años y eso como que se reactiva y empieza a buscarla a ella, ella empieza a ver que le habla, se le manifiesta y le dice que él la va a cuidar, él la va a proteger, esa entidad, ese demonio, que le pertenece. Una mujer normal, trabajadora, estudiosa, buena persona, psicológicamente bien, eh, médicamente bien, y empieza a deteriorarse terriblemente, terriblemente. Y ahí es cuando la deciden traer, empezamos un proceso. La primera vez que la sientan al frente mío, tienen que agarrarla porque me quiere ahorcar, se me quiere lanzar, hacerme daño. Empieza, es que usted es un hijo de no sé qué, es que lo voy a... usted no sé qué, y bueno, empezamos el proceso. Ya cuando empezamos los exorcismos, cuando hacíamos los exorcismos,
había un fenómeno de levitación de los objetos. Cuando empezábamos a ponerle la mano y empezamos a ungirla con el óleo y ponerle la cruz, los objetos de la capilla empezaban a levitar. Cuando yo me hacía hacia atrás, yo me retiraba, porque eso fue sorprendente. Los pocos casos que he visto de esa intensidad, bajaban. Me acercaba y volvían y subían. Me alejaba, volvían y bajaban. Entonces decidí, no, vamos a hacerlo retiradito. Empezaron a vibrar, a moverse en así. Y me acercaba y en un momento de que estamos haciendo el exorcismo, todo salió a volar. Todo lo del altar, el Cristo se partió, todo empezó a volar por diferentes lugares. Y en el piso empezaban a moverse en así. Y la entidad del demonio se manifestó y dijo, no, yo no la voy a dejar porque esto fue un pacto de sangre. El mismo padre de ella lo hizo y yo no voy a descansar porque ella tiene que ser mía y yo la tengo que consumir. Esos fueron exorcismos muy fuertes hasta que se pudo liberar. El demonio dijo, mire, lo que él hizo, porque uno hace un interrogatorio. Entonces a veces es mentira, a veces es verdad, por eso hay que saberlos hacer. Dijo, mire, hay una caja en tal lado, en tal finca, ahí está con lo que se hizo el pacto. Se fue hasta allá y se encontró la caja y se encontró el ritual, se encontró una cuchilla con sangre, se encontró varias cosas ahí en esa caja. Eso tocó exorcizarlo, quemarlo, hacer todo un ritual especial para romperlo. Pero el diablo no se iba. Tocó seguirle haciendo exorcismos. Es el día de hoy que todavía le estamos haciendo exorcismos. Porque quedó una afectación de esa entidad. Ya no está dentro, pero hay algo que es vejación. Viene a vejarla de vez en cuando. Viene a darle la vuelta y a decir, bueno, ¿usted cómo está? ¿No? Está bajita energéticamente, está descuidada en la oración. Venga, mija, venga para acá que... Entonces son casos fuertes. Y en ese caso, padre, el demonio dijo cómo se llamaba. No nos lo quiso decir. Y eso es clave para los exorcismos. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre es el código secreto, el ADN espiritual de cada ser. Para la cultura judía, el nombre de una persona no es el nombre, sino es la concepción desde la creación del universo. Ya usted viene con ese nombre. Es su propiedad, es su espíritu. Entonces, si yo sé el nombre suyo, yo lo puedo dominar a usted. Así como lo ve, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. La Kabbalah habla mucho del significado de los nombres. Por eso el nombre tiene tanta propiedad. En el Génesis, en el capítulo 1, habla de que Dios le dio potestad al ser humano de llame vaca a la vaca, llame perro al perro. Le dio potestad de llamar las cosas por su nombre. Entonces, hay un código secreto en los nombres de cada uno de los seres que hay en el universo. Es el componente orgánico de la creación de ese ser, de su espíritu y de los demonios también. Entonces, cuando el demonio, porque hay demonios que no son mudos o demonios que no dicen su nombre, eso es una lucha muy grande, porque hay que llegar a tener el nombre verdadero. Hay muchos que dicen, no, yo soy Satanás, pero qué pura mentira, eso no es que sea Satanás. Hay que encontrarle realmente el nombre, porque ya con el orden, el nombre, ya tengo como esa estructura espiritual de su creación y yo le puedo ordenar en el nombre de Jesucristo que se tiene que ir. Por eso a ellos no les gusta revelar los nombres. Entonces dicen, yo soy fulano de tal, yo soy Simón Bolívar. Y no se sabe si es. Exacto, entonces toca investigar. Y esos son exorcismos fuertes porque es a que no y a que sí, a que no y a que sí, hasta que llega un momento en que lo revela, ya con eso se le puede exorcizar. En este caso, porque es un caso muy fuerte, porque es de la misma sangre de ella, su padre fue el que la consagró, la ofreció al demonio. Hay otros casos que son más fáciles y sin saber el nombre se puede expulsar, pero cuando hay una conexión de sangre y genética y de pacto es muy complicado. Padre, quisiera hacerle una pregunta, y es que a muchos sacerdotes exorcistas en el mundo, al Padre Amor, al Padre Fortea, también se decía del Padre Pío, que es un santo, ¿no? Es San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina. Todos ellos dicen que en algún momento el diablo los visita, los acecha, incluso al Padre Pío decían que lo atacaba, que lo atormentaba. Incluso hay gente que dice que el Padre Pío estuvo frente a frente al diablo, él dice eso.
San Juan Bosco también, ¿no? Don Bosco dice que tuvo visiones y vio el infierno. ¿Usted como exorcista ha sido también fastidiado, atacado, asediado? Bastante, ¿Y bastante. cómo? Em, Esto no es un oficio de que, a ver, son 8 horas diarias y ya, y me quito la camisa y ya me dedico a otra vaina. No, esto es un oficio de tiempo completo, una misión de tiempo completo. Entonces, la preparación antes, durante y después de los exorcismos es muy importante. Y la preparación personal, porque en un exorcismo se le puede meter el chuki a uno. Y si se le mete el chuki a uno, ¿quién se lo saca? Es muy, muy difícil, porque ellos cogen la fuerza física, psíquica y energética de la persona. Em, y ellos muchas veces se manifiestan y hay una persecución contra el exorcista o los que desarrollan el Ministerio de Liberación y Exorcismo, Santo Cura de Ars, el Padre Pío, por ejemplo, y otros santos, San Ignacio, por ejemplo, San Felipe Neri, que tenían unos encuentros con el demonio supremamente fuertes. Hay casos donde han sido, por ejemplo, este caso de este pacto satánico, que antes de que se dé los exorcismos, el enemigo, este demonio, llega a perturbar porque él sabe que se le puede ayudar a la persona. Entonces empieza con una vejación. Entonces pesadillas, que lo priven a uno, que lo boten de la cama, eso me ha sucedido varias veces, que pierda la respiración en las noches, por ejemplo, llegue esa entidad y empiece a hablar conmigo. Entonces usted no me la va a ayudar, usted tiene que alejarse, ella es mía, por ejemplo, en ese caso específico de esta mujer, Yamelin se llama. Entonces, es una cuestión donde en los sueños, pero también físicamente, hay estas manifestaciones, visiones, morados, rasguños, antes o después de los exorcismos. Porque él llega con furor y dice, hermano, usted me está dañando aquí el caminado, yo lo voy a perturbar. Entonces, físicamente sí, y muchos exorcistas tienen muchas vejaciones fuertes, fuertes, en el cuerpo, en la mente, en sus cosas, accidentes. Yo he conocido varios exorcistas que, por ejemplo, salen de un exorcismo y se estrellan. Pasan cosas insólitas. Por eso uno tiene que estar muy en gracia del Señor, los sacramentos, la confesión, la comunión, Santo Rosario, la preparación mental, espiritual. Eso es muy importante porque Él juega mucho con la mente de la persona. Y busca atormentarlo a la persona, tanto al que va a ser exorcizado como al que va a exorcizar. Entonces sí hay muchas vejaciones y sí hay muchas manifestaciones del demonio. Ya en el oficio del exorcismo yo me he ganado patadas, rasguños, cachetadas, lo que le comentaba de que el de los primeros exorcismos me mandó a la pared y me dejó acá, pero casi no pude respirar. Una vez una niña, eso es de los primeros, de las imprudencias cuando uno es pollito en los exorcismos. Entonces le estoy haciendo el exorcismo y entonces ella me empieza a hacer así, la niña. Yo estoy con la estola, ¿no? Con el ornamento morado y lo tengo. Y me empieza a hacer así, tan raro. Cuando coge la estola me jala, me bota al piso y me empieza como a ahorcar con la misma estola. Tuvieron que quitarla porque yo ya estaba quedando sin respiración. Una niña de 7, 8 años, por ejemplo. Entonces, físicamente los exorcismos sí es peligroso, eh, porque pues hay un contacto físico y es complicado. Padre, le quería preguntar, ya estamos terminando, pero que le quería hacer dos preguntas, tres preguntas rápidas. Quisiera saber, cuando usted está ahí, usted dice que a veces los espíritus, porque son espíritus, no demonios, le dicen información, le dicen cosas increíbles, le dicen cosas como que le han dicho. Que usted diga, esta información, ¿de dónde la sacan? ¿Por qué están diciéndome esto? Por ejemplo, cuando yo inicié, uno de los exorcismos que realicé fue a una muchacha que le habían hecho un trabajo de brujería y que la habían enterrado y se estaba enfermando. Los médicos no sabían qué hacer. O sea, junta médica, especialistas y se estaba secando. O sea, está en una situación muy, muy grave. En uno de los exorcismos, él dice que está enterrado en tal lugar. Fuimos hasta allá, encontramos lo que él dijo, exactamente partes de fotografías de ella y bueno, en fin. Y en otro exorcismo igual me dijo, em, me habló de mi abuela
Me habló de mi abuela. Eh, a ella le hicieron un trabajo de brujería. Eso yo lo descubrí ya cuando yo estaba en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, porque eso son cosas que nunca se hablan en la familia, esos son tabúes. Y a ella le hicieron un trabajo de brujería porque ella era muy bonita. Y la idea era que ella no surgiera y que no saliera adelante. Y eso fue así, le fregaron la vida a mi abuela. Tiempo después yo encontré, me tocó viajar hasta donde ella era y encontrar unas cosas enterradas de trabajos que a ella le hicieron. Y yo constaté que sí era verdad, porque yo era muy incrédulo ante eso. En el inicio del Ministerio de Liberación y Exorcismo. Y resulta que ese que estaba ahí era el mismo espíritu que habían invocado para hacerle esos trabajos a mi abuela. Y me dijo, no, usted no, si ya nos hemos visto. Yo, ¿cómo así? Sí, yo fui el que mandaron para hacer lo de su abuela, lo que usted encontró en tal lugar, y fue así, y así, y así, y así. Y eso fue así. Nadie sabía. Eso es un secreto. Nadie lo sabía. Una última pregunta antes de ya despedirnos es la siguiente. Muchas personas nos están viendo y quisiera que usted les diga qué señales hay, por ejemplo, de lo que usted llama infestación. Cuando está alguien en la casa y usted dice, Dios mío, esto que está apareciendo, ¿qué señales hay de que hay algo extraño alrededor? Bueno, hay un libro que pueden descargar gratuitamente que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Hay unos perfiles donde usted puede hacer un checklist y decir, me muevo en la cama, se me apagan los bombillos, me sucede esto y esto y otro. En las redes hay unos videos de 60 señales de la brujería para que la persona se haga su chequeo, pero yo siempre digo que solo el exorcista puede, o una persona especializada en esa área, puede decir, es que realmente hay una infestación o hay una posesión o hay una vejación. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros psicológicamente y la cultura de nosotros eh, es que usted le está yendo mal en el amor, le empezó a ir mal en el trabajo, en la economía, salió y entonces una bicicleta lo iba a atropellar, entonces eso es que le están haciendo brujería, eso es que está enterrado, eso es que le hicieron tal cosa, vayan del brujito tal, vayan del brujito el otro. Entonces nosotros psicológicamente asociamos muchos fenómenos, pensamos que puede ser brujería, puede ser una vejación, una infestación. Bueno, dependiendo el caso, por ejemplo, una infestación en una casa, se ve mucho lo que son las plagas, pero no plagas de que 5 o 6 moscas se paran en una ventana. Estamos hablando de 100, 200 que cubren toda una ventana o una pared, por ejemplo. Humedades que aparecen y desaparecen, elementos que se pierden y aparecen, elementos que levitan, elementos que se estallan, por ejemplo, las tazas, los vidrios, que se le pudre la comida. Usted la hizo y a los 10 minutos está podrida, por ejemplo, que las plantas empiezan a pudrir por dentro, que los animales empiezan a morir y el veterinario dice, no, esto es muy raro, porque estaba bien y se le ha hecho todo y se murió de un momento a otro. Los animales son radares de estos fenómenos paranormales, entonces hay que ponerle mucho cuidado. En la noche, lo que se siente en la noche, ruidos, golpes que los priven, la parálisis del sueño, por ejemplo, está muy asociada a estos fenómenos. Que empieza a sentirse pesado el ambiente, gris, como incómodo. Antes era una relación muy bien, todos se llevan muy bien, empiezan a haber problemas entre todos, empiezan a haber pensamientos de suicidio o de muerte o de cosas demoníacas, sugestión demoníaca se llama eso, que antes no la había. Problemas, empiezan a haber problemas económicos, problemas de la pareja, problemas de salud. Usted va al médico y le revisan y dicen, no, hermano, los exámenes salen divinamente, está mejor que yo, pero en realidad se está enfermando, no está pudiendo dormir. Entonces hay una serie de cosas que si usted las saca del contexto, pues dirá, no, pues esto le pasa a todo el mundo. Por eso es que el exorcista tiene que evaluar y decir, porque es como el cáncer. Usted puede buscar en Google síntomas del cáncer. Ah, no, es que le duele el estómago, ah, es que siente calor, ah, es que le da mareo. No, yo lo que tengo es cáncer. Claro, eso es lo que tengo. Entonces, diagnosticarse una vejación, una posesión, una infestación, una sugestión demoníaca es muy complejo. Y el exorcista tiene que tener mucho cuidado porque psicológicamente hay el síndrome de la posesión. Entonces, usted puede creer
que usted está poseído. Y a mí se me emberracan. Llegan, no, es que a mí me dijeron que yo estaba poseído. No, es que yo siento esto y esto. No, pero yo ya le hice las pruebas y yo revisé y usted no está poseído. No, pero es que yo sé que yo estoy poseído. No, está poseído. Entonces se emberracan porque vienen con esa inquietud y esa ansia de que yo le diga, sí, es que le están haciendo brujería, es que le cogieron el muñeco, es que empezaron a hacerle vudú, es que tiene una posesión. Y en muchos casos no tiene nada que ver con eso. A veces son cosas circunstanciales o que la misma persona las va generando mentalmente, ¿no? Eh, Fenómenos parapsicológicos. Entonces es una cuestión que hay que revisar muy bien. En este libro y en las redes pueden buscar señales y pueden ustedes decir, bueno, puede ser que esto encaje en mi perfil, pero yo tengo que buscar un especialista que me saque la duda, porque si no, usted empieza, y hay personas que se hacen un daño tan grande psicológicamente que dice, sí, sí, es que yo estoy poseído. Y eso genera unas cuestiones muy negativas en la psiquis, en la mente. Padre, esta entrevista ha sido muy extraña. Se nos borró la mitad. No han podido ver la mitad que se borró justo cuando hablamos del diablo. Cuando usted dijo la palabra Luzbel, el sonido no nos funcionó. Se han caído cosas, se escuchan como voces que se meten a veces por el micrófono. No tengo ni idea. Yo sí Pero me tengo parece idea. muy, muy interesante. Sí, 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 me parece muy interesante, padre, todo esto. Para las personas que quieran buscarlo usted, buscarlo, encontrarlo en redes sociales, en plataformas, en YouTube. Usted ha hecho parte de documentales, de películas, ha salido usted en noticieros de Estados Unidos, ha salido en todas partes. ¿Cómo pueden buscarlo, padre? Sí, las personas que necesiten ayuda en la salud, en sanación, en liberación, en prosperidad, en restauración de hogares, mi especialidad es sacar los chukis, ¿no? Sacachukis profesional. Eh, en Sangugu, Monseñor Andrés Tirado, Patriarca Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Tenemos nuestra propia organización. Tengo una escuela en alta espiritualidad donde damos estas capacitaciones y cursos. He escrito varios libros, he salido en varios medios para los que quieran profundizar más sobre estos temas. En redes, ahí me encuentro. Perfecto. Monseñor Andrés Tirado. Sí, señor. Así lo encuentran. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este podcast que ha sido tan difícil de grabar. Hace poquito se cayó algo, por allá se escuchó unas voces todas y además se nos borró. De todas maneras, muchas gracias. Quisiera pedirle algo que siempre le pido a los invitados o que le pido a algunos y que estoy seguro están esperando allí. Envíeles un mensaje a todos los que nos están viendo y si quiere una bendición, Padre. Bueno, para todos los que nos están escuchando y viendo, gracias a este amigo que me invitó a este podcast, creer que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. No pensemos que el demonio es más poderoso que Dios. Dios en todo tiene un propósito, a pesar de los momentos difíciles que nosotros podamos vivir. No lo hablemos desde el ámbito de la posesión, ni de la brujería, ni de la infestación, sino de el caminar de cada persona. Hay dificultades, hay momentos difíciles, pero Dios está con nosotros y con la ayuda de Dios podremos salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, padre. Y a ustedes que están ahí, muchas gracias por vernos. Esto es Historias Paranormales con Esteban Cruz. Si llegó hasta aquí, hasta esta parte del video, por favor, dele like ya mismo, suscríbase si no se ha suscrito. Tenemos varios más. Quisiera yo también darles un mensaje al final. Hace unos pocos días estaba yo caminando por Bogotá. Yo vivo en Bogotá, Colombia. Y estaba caminando y estaban de moda en el mes de agosto lo que nosotros llamamos las cometas. En otros lugares les llaman papalotes, ¿no? Que son estos objetos que la gente eleva en el cielo con una cuerda. Y había un niño ahí al lado que estaba elevando una cuerda y jalando, perdón, la cuerda y elevando una cometa. Y la cometa estaba muy alta. Y recuerdo que me quedé mirándolo porque estaba en un parque de acá que se llama el Parque Simón Bolívar. El niño estaba jalando, había una gran cantidad de cometas, era una especie de exhibición, había unas gigantes, había una que parecía un pescado, un bagre, otra parecía por ahí un murciélago, otra parecía el símbolo de Batman, y el niño jalaba y estaba muy alta y el niño decía, papá, yo quiero que vuele más alta, pero no hay más cuerda. Y el papá le dijo, no hay nada que hacer. Si la cortas, se va a caer. Y el niño no lo vi, el niño lo soltó
y la cometa se empezó a caer. Y así, y en ese momento, el padre le dijo al hijo, así es que tenemos que estar nosotros en conexión, conectados, porque en el momento en que nos rompemos, nos podemos caer y nadie nos va a ayudar. Y eso me llegó al alma, y eso es lo que quiero decirles: conéctense con la gente que quieren, conéctense con la gente que aman, conéctense con sus hijos, con la gente que está ayudándolo. Con esa gente vale la pena estar conectado, no nos desconectemos. Es mi mensaje aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. A usted le deseo lo mejor, a usted le deseo siempre que le vaya bien. Usted puede conseguir lo que quiera, puede hacer lo que quiera, nunca haga el mal. Y yo aquí en este micrófono con el Padre que nos visita hoy, le quiero decir a usted, esté donde esté, que yo lo quiero mucho.